And our subject Y is nuestro tema gaining and es holding on to assurance. obtener y mantener la certeza de salvación. Aquí tenemos una oración, o por lo menos el deseo del apóstol Pablo, con respecto a aquellos creyentes en Roma. Ahora el Dios de paz os llene con todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es casi una definición de la certeza de salvación cristiana. Es la forma en la que obtenemos certeza y la aumentamos y nos aferramos a ella. Vamos a comenzar nuestro razonamiento con esta frase: el Dios de esperanza. El Dios de esperanza, aquel que es el autor de la esperanza. Pero quiero definir aquí esperanza. Es importante que lo hagamos una vez más. Es la joya principal de la certeza, de la salvación. Es la mismísima esencia de esto, es la esperanza. Pero bueno, esta no es nuestra idea que tal vez podríamos pensar al respecto de esta palabra. La esperanza puede significar simplemente una posibilidad, y el no tener certeza de nada, sino simplemente tener un deseo. Y esta no es la definición de esperanza como la vemos aquí en las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. La palabra griega que se traduce aquí esperanza significa literalmente anticipar, expectación, expectativa. Ahora el Dios de esperanza, de anticipación, de expectación, y es algo que se tiene con gozo, con certeza. Entonces, es una esperanza ciertísima lo que se tiene aquí en mente cuando leemos esta palabra aquí en el Nuevo Testamento. Y el Dios de esperanza, de anticipación, de expectación, de certeza, de confianza. El Dios que te da una fuerte expectación de todas las bendiciones de Dios que hay delante de ti, y en particular en la gloria eterna. Y el Dios de esperanza o expectación os llene de todo gozo y paz en el creer. Así que primero que nada quisiera lidiar con esto, que Dios es el autor, es el Dios de anticipación, el Dios que ha obrado la anticipación para su pueblo, y Él nos da esta anticipación. Ahora bien, la redención no es una idea humana, eso lo sabemos bastante bien. El proceso de redención es algo que está muy en contra de lo que desean los seres humanos, de lo que ellos quieren. Nosotros no queremos una redención por gracia, más bien queremos merecer la redención. El orgullo humano es tal que se nos ofende si se nos dice que hay un Dios que solamente Él puede proveer la salvación. Nos ofendemos ante la idea de que Cristo tuvo que venir a este mundo, tuvo que hacerse humano. Se hizo humano, el Dios hombre, y sufrió y murió en una agonía indescriptible en una cruz, para que de forma literal, en su cuerpo y en su santa alma, pudiera llevar el eterno castigo del pecado, representando a todos aquellos que serían salvos, para poder comprar a través de esto el derecho de perdonar y absolvernos. No me digas eso, diría un ser humano. Esto es lo que dice el corazón humano. Yo no quiero escuchar esas cosas. Yo no quiero humillarme delante de Dios como una persona pecadora, perdida, y que necesita libremente recibir salvación que ha sido merecida y ganada y obrada por Cristo, por Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Más bien quiero yo algo de lo cual me pueda enorgullecer, y es por esto que toda religión de invención humana, toda religión que es inventada, diseñada por la mente humana, es una religión de obras. Es cualquier cosa que sea diferente a una salvación por gracia. Las cosas que inventa el ser humano no tienen nada que ver con gracia, sino es por obras. Ya sea que tengas que ser muy inteligente para poder obrar las técnicas de meditación, etcétera, que te traigan en contacto con el supuesto Dios que está dentro de ti, o entonces tienes que ser capaz
de dominar tu propia o de producir tu propia santidad, de realizar ceremonias y obras que Dios tal vez requiere de ti según tú, o hacer las buenas obras que Dios tal vez requiere de ti según tú para poderte ganar la salvación. Y eso es lo que quiere el corazón humano, ganarse las cosas. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, diseñamos salvación que nos dé crédito, que nos diga sí, puedo hacerlo, puedo merecerlo. Y de otra forma nos ofendemos si escuchamos que hay una salvación que Dios da y que no podemos ganar. Así que Dios es el autor de la esperanza, la expectación en este sentido, que Él sin lugar a dudas nos ha dado una salvación libre y gratuita que nos permite tener una esperanza, una fuerte certeza del cielo y disfrutarle ahora y para siempre. Dios es el autor de la anticipación de la certeza de que somos salvos porque hemos confiado en Cristo. Él es el autor, Cristo, quien es igual al Padre. Él ha venido y Él ha asegurado esa salvación. Él es el autor de la palabra que nos dice a través de esta certeza eterna para todos aquellos que han confiado en Cristo. Así que la expectativa, la expectación, la esperanza, la anticipación es de Dios. ¿Y por qué Dios ha escogido? ¿Por qué ha elegido capacitar a todos aquellos que se arrepienten y confían en Cristo y vienen a Él y experimentan la salvación y la conversión a Cristo? ¿Por qué Dios les ha dado este privilegio de poder tener certeza? Bueno, es parte para glorificarle a Él. Ustedes saben, estoy seguro, que en el libro de Job vemos esta construcción que Satanás interactúa con Dios. Bueno, evidentemente esto no es así, pero así es como se explica en el libro de Job para que nuestro entendimiento humano pueda captar estas cosas y para mostrarnos algo que es muy profundo. Y Satanás es representado como que le dice a Dios: Job no confía en ti nada más porque sí. Él no cree en ti solamente porque sí. Él cree en ti solamente debido a lo que tú le das, debido a sus riquezas, debido a su familia, debido a sus posesiones, debido a su poder y su influencia, a su estatus, debido a que tú le has bendecido de tal manera grande. Entonces cree en ti, debido a lo que puede obtener. Y déjame que le quite todas estas cosas, déjame remover todo su confort y su influencia y sus riquezas y su estatus, y entonces te maldecirá, y entonces ya no creerá en ti. Y Satanás, por cierto, entendemos, sabemos a partir de la Escritura, él cree que toda persona que cree en Dios es falso. Él piensa que no tenemos verdadero amor por Dios o deseo de Él. Y todos aquellos que profesan ser salvos por Cristo y creen en Él según Satanás, no son verdaderos, dice Satanás. Él piensa. Satanás piensa que todo esto es un engaño. Piensa que todo ser humano solamente está interesado en las cosas que obtiene, porque obtiene algo de Dios en la tierra. Algo que le satisface. Por tanto, lo que Dios ha hecho es lo siguiente: al salvar hombres y mujeres, nos da certeza de salvación, certeza del cielo. Él nos da un gol, una meta espiritual que podamos ver, que podamos abrazar, para que podamos demostrar que somos genuinos y para mantener nuestra confianza. De modo que se prueba que Satanás está terriblemente mal. Y vemos, se prueba que no somos personas que solamente queremos cosas en la tierra, sino que somos personas que le amamos y le anhelamos y que deseamos una vida eterna con Él, el Salvador del mundo, el Dios del cielo. Entonces hay una certeza. Es como si el cielo se abriese un poco y se nos da una miradita de una porción de lo que está ahí adelante, tanto en este mundo como en el cielo, solamente para aquellos que confían en Él. Así que nuestro foco, nuestra meta no es terrenal sino celestial, y eso es mostrado. Y claro que esto es para nuestro aliento también, para ayudarnos. Entonces Dios es el autor de la certeza, de la anticipación, de la esperanza, y esto nos es dado con un propósito definido.
de modo que Dios sea glorificado y nosotros seamos alentados. ¿Cuál es el fundamento de esta anticipación? Supongamos que hay problemas. Imagínate que tienes problemas y estás preocupado, preocupada, porque estos problemas te sobrecogen tal vez. Es un ejemplo solamente. ¿Cómo superas esos problemas y confías en el Señor? Y le ves a Él y le miras a Él. Bueno, pues a través de la esperanza, la expectación, la anticipación, revisando y meditando respecto a las cosas que Dios te da y gozándote en Él debido a todas las cosas que Dios hará de forma espiritual por ti y por todo lo que ya tiene para ti de forma eterna. Tu centro, tu foco es espiritual. Tú no dices, el único alivio que yo tengo es encontrar otra persona que me permita llorar en su hombro y que entonces se compadezca de mí y me ayude a sentirme un poquito mejor al desahogarme. Bueno, la Iglesia de Jesucristo no es un club social en el cual las personas simplemente descargan todas sus penas los unos a los otros e intentan buscar alivio así. Esto podría ser legítimo si tus problemas son insuperables. Tú sí puedes obtener alivio de otros creyentes, de los pastores, de otros creyentes, pero nuestra primera tarea es hablar con Dios, orar y recordar todas las bendiciones que vienen a nosotros libremente de Cristo en esta vida y en la eternidad. Es como la certeza o la anticipación o la esperanza, la expectativa. Por ejemplo, en este edificio ahora tenemos un sistema de emergencia de luces de emergencia. Ya tiene unos 50 años este sistema de luces de emergencia. Y bueno, según los estándares modernos tal vez necesitan ser más poderosos. Y las autoridades nos dicen que tenemos que mejorarlo. Pero si hubiera un servicio en la noche y por alguna razón se apagaran las luces o hubiese un incendio por aquí y necesitásemos ver nuestro camino para salir, las luces de emergencia se encenderían y podríamos ver bien la salida. Bueno, tienen que ser renovados después de 50 años y van a ser más brillantes, pero son suficientes así como están ahora. Ayudarían para salir del edificio. Y lo que quiero decir es lo siguiente: las dificultades de la vida y las decepciones de la vida que suceden y las tentaciones y las pruebas, etcétera, tal vez nos sobrecojan, pero con la anticipación siempre hay un sistema de alumbrado de emergencia y pase lo que pase, tú puedes ver tu camino si eres cristiano verdaderamente y tú sabes quién eres, sabes que eres un hombre o una mujer salva y Cristo está contigo, lo sabes. Y sabes que tienes objetivos espirituales y tienes que sobrevivir, no tienes que colapsarte. Tienes el poder de Dios contigo, no vas a decepcionarle. Entonces, con anticipación, tú consideras eso y ves tu futuro y obtienes la perspectiva correcta en tus futuros e incluso en los peores momentos tienes allí un sistema de alumbrado de emergencia. Hay gozo, hay paz, siempre están ahí. Y te hablarán a través de todo lo que parezca estarte sobrecogiendo. Y lo mismo con un bote salvavidas. Un bote salvavidas en un mar que está embravecido y viene una ola tal vez y sobrecoge el barco donde está lleno de agua, pero no se hunde porque está lleno de cosas que lo ayudan a flotar. Este pequeño bote salvavidas tiene contenedores que le ayudan a flotar, un sistema de flotamiento, entonces se quedaría a flote, un bote salvavidas. Y la anticipación también nos ayuda a estar a flote. Este gozo, esta paz, entonces obtenemos la perspectiva correcta. Y hay estas cosas que podemos usarlas en la tribulación, en las tentaciones de Satanás. Tenemos gozo, así que tenemos un sistema de flotamiento o tenemos un sistema de luces de emergencia, siempre está allí.
miramos estas cosas. Este es el propósito entonces de la anticipación. Este versículo es preciadísimo a nosotros, versículo 13 de Romanos 15. Y el Dios de esperanza, el Dios que es el autor de la expectación, el Dios que os da anticipación, esté con vosotros. Y en segundo lugar, quiero pensar al respecto de la raíz con la cual podemos edificar la anticipación. La raíz que Dios nos da aquí, está aquí en el versículo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Una palabra clave, considerar nuestro creer. Así que tenemos un papel que jugar y Dios también. Vamos a considerar nuestra parte en el creer. El gozo y la paz es la parte de Dios, es lo que Él nos da y nos ha impartido esto, pero lo que es tu parte es creer la palabra de Dios, creer las doctrinas, eso es lo que tú tienes que hacer. Tú crees las doctrinas y las guardas delante de ti, pues esa es tu parte que tienes que jugar para poder edificar y mantener una anticipación, una esperanza, lo cual es la certeza. Tú debes creer en la caída, la creación, evidentemente, primero que nada, después la caída del ser humano, en la condición de perdición que tiene el ser humano por su caída, el estado lamentable que tiene, que está separado de Dios y necesita salvación. Tú debes creer en su condenación y tu condenación también, así como tú estabas por naturaleza antes de la conversión. Debes creer también en el plan de Dios, ese plan para redimir y restaurar a su creación, salvar una gran cantidad de hombres y mujeres a través de Cristo, la segunda persona de la deidad, quien vino para poder hacer redención, pagar y sufrir y morir para salvarnos. Estas son las doctrinas, tú las debes creer, las tienes que ver, las tienes claras en tu mente, están siempre allí, tienen que estar allí. ¿Has leído los detalles? ¿Los has visto sus detalles en la escritura? ¿Lo has notado? ¿Lo has reconocido cada vez que lees la Biblia? Frecuentemente aparecen en la Biblia estos temas. Y después en particular la redención y la conversión de cada una de las personas que vendrán a Cristo y que han venido a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y después Dios nos da una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva naturaleza y reconciliación con Él. Todo esto libremente, una salvación gratuita y libre a través de Cristo solo por la fe. Y después también la doctrina de la perseverancia de los santos, que dice que una vez que una persona verdaderamente ha sido convertida, esa persona jamás puede perderse. Dios le guardará. Si tú eres verdaderamente, genuinamente salvo, salva, estarás a salvo hasta el final. Dios te guardará. Estas son las cosas que debes creer. Son el fundamento de esta anticipación, esta esperanza que es certeza. Y el Dios de esperanza, el autor de la esperanza, el creador de la esperanza, a través de la muerte redentora de Cristo, os llene de todo gozo y paz en el creer, a través de la fe, del creer. Es lo mismo, en la fe, en el creer, o a través de la fe o en el creer. A medida que tú crees, anticipas que Dios te dará más grande expectativa. Y no solamente crees en las doctrinas, sino también las promesas que están a través de toda la Escritura, las promesas de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Yo soy la puerta. A través de mí, si alguno entra a través de mí, él será salvo. Las promesas de Cristo, debes creerlas. Él es infalible. Él es santo. Él es demasiado infalible como para poder romper una promesa. También demasiado santo. Él tiene todo el poder que requiere. Él es Dios. Poder infinito tiene para poder guardar sus promesas. Y si Él promete que si tú vienes a Él confiando en Él serás salvo, tú puedes tener certeza de que es así. Esa promesa será guardada si tú vienes a Él. Hay un himno que dice: su honor y su nombre están en juego. ¿Y tiene que salvarme del lago de fuego? Claro que sí, porque entonces Él no sería Dios si Él rompiera sus promesas. Creemos las promesas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Y yo les daré vida eterna y ellos nunca perecerán, ni tampoco ningún hombre las arrebatará de mi mano. Nadie.
Tú crees las doctrinas, debes creerlas, pues también cree las promesas. Y entonces tienes una fuerte esperanza, expectativa. Y no solamente cree las doctrinas y las promesas, también cree la evidencia. Claro, esto es más pequeño a las doctrinas y a las promesas, pero esto te ayuda un poco más, tiene las evidencias del poder y la bondad de Dios. Acuérdate que cuando Él te salvó, Él te trajo a sí mismo. ¿Te acuerdas en aquel tiempo cuando el pecado era tu gran amigo y después se hizo el pecado tu gran enemigo? Cuando obtuviste un nuevo corazón y pensaste de una nueva forma de pensar y tuviste una nueva conciencia avivada, cuando tu mente fue emancipada y pudiste entender el Evangelio y los caminos de Dios, todo eso es evidencia de que Él te ha salvado y que Él te mantendrá todo el camino hasta el final. Entonces, no solamente piensas al respecto a las doctrinas y las promesas, también la evidencia y las respuestas a tus oraciones que has tenido. Hay muchísimo, hay muchas cosas. No te olvides de estas grandes respuestas a tus oraciones. Entonces hay doctrinas, promesas y evidencia. Entonces el texto es verdad. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esa es nuestra parte. Y en tercer lugar, la parte que Dios tiene que jugar. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. A medida que creemos, Dios nos llena de todo gozo y paz. Y esto significa, es el resultado que será el cuarto punto. Ahora entonces tenemos anticipación, expectación. Qué hermosa y perfecta definición de la certeza. Ahora el Dios de esperanza, el autor, y a través de Cristo el que compró la anticipación. A medida que tú crees, lo cual de nuestra parte el creer, a medida que tú crees, lo que Él hace es llenarte con todo gozo y paz, de modo que tú puedas abundar en esperanza. Es un primero, segundo, tercero y cuarto, un punto, perdón, de cuatro, es un versículo, perdón, de 4 puntos. Llenar de todo gozo, es decir, un gozo completo. No sirve de nada tener un gozo parcial. Algunas personas tal vez no son verdaderamente salvas y tienen solamente un gozo parcial. Bueno, eso significa que no están llenos, evidentemente. Y a través de este gozo parcial queremos decir lo siguiente. Han llegado a ver el sistema de doctrina en la Biblia. Han venido a ver que solamente esto explica la raza humana. En la doctrina de la creación, la doctrina de la caída. Han llegado a apreciar el plan de Dios, el cual es redimir. Tal vez han apreciado las doctrinas de la gracia, pero tal vez solamente creen esto en su cabeza, en su mente, y ven que no hay teoría del hombre en el mundo que pueda compararse con esto, que responda a todas las cosas como lo hace la Biblia. A muchas personas incluso hoy en día que aprecian, que llegan a apreciar el gran sistema de doctrinas bíblicas, tal vez las doctrinas de la gracia que Calvino expandió, el sistema interrelacionado de puntos doctrinales que son enseñados a través de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, y dicen, esto es maravilloso a algunas personas, esto es sorprendente, y esto es verdad. Así es como es el mundo, así es como funcionan las cosas. Este es un mundo caído de verdad. Y toman placer en entender esto, pero tal vez nunca han sido personalmente salvos. Han entendido la teoría, pero nunca han venido a Cristo buscando perdón y nueva vida, y no han recibido el nuevo nacimiento que solamente viene de lo alto, ni han caminado en comunión con Cristo. Y muy pronto dejan a un lado incluso su gozo ante el aspecto doctrinal del Evangelio cristiano. Pero si tú crees no solamente la doctrina, sino las promesas, y vienes a Cristo y tienes la evidencia escrita en tu corazón porque tú eres un hombre o una mujer cambiado o cambiada, pues entonces tienes gozo completo. Porque es un gozo que viene de la comunión con Cristo y de probarle a Él. Entonces tenemos aquí el término
de todo gozo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, a través del creer, a medida que vosotros ejercitáis vuestra fe en Él. Todo gozo y paz. Y paz. El tiempo pasa rapidísimo. Y paz. No en una paz, en una actividad de paz, no la paz de la tumba. Voy a explicar lo que estoy diciendo. La paz aquí significa una paz que viene cuando termina la guerra. La guerra se terminó. Tienes un enemigo, te ha disparado, te ha bombardeado, y tú hiciste lo mismo con ese enemigo. No podías ir tú a ese país en aquel lugar porque estabas en guerra con ese país. Había gran hostilidad y oposición, pero ahora la guerra se terminó. Y hay paz. Paz en términos de qué es lo opuesto a la guerra. Eso es lo que quiere decir esta palabra griega. ¿Y qué es lo que pasa en la paz? Ya no estás disparándote, ni él te dispara. Ya no son enemigos, ahora son amigos. Ahora se puede viajar al país el uno del otro. Hay protección y paz. Ahora se puede interactuar con ese otro país con el cual antes estabas en guerra. Puedes tener negocios con ese país. Paz en contraposición con la guerra. No paz en términos de inactividad y silencio, sino paz en contraposición a la guerra. Espero que sea claro. El Dios de esperanza, a medida que tú crees, te llena de gozo, gran felicidad y placer, en anticipación, en esperanza y paz. Ahora has sido reconciliado con Dios. Puedes tener comercio con Dios. Comercio con Dios, sí. Clamas a Dios, le pides cosas y Él derrama sus bendiciones y responde tus oraciones. Es una forma de comercio, por así decirlo, excepto que lo que tú pagas no vale nada y lo que Él te da vale todo. Estás reconciliado, puedes interactuar, Él te enseñará y tú recibirás la enseñanza. Tienes alivio, tienes confort, tienes confianza, paz. Estás en comunión con Dios. El Dios de paz que te llenará de todo gozo y paz en la fe. Aquí tenemos el resultado, aquí tenemos la meta, para que abundéis en esperanza. La palabra griega que se traduce abundar tendría que ser traducida superabundar. Son dos adjetivos superlativos que están juntos para que podáis superabundar en esperanza. Nuestra parte es creer, reflexionar, confiar en las bendiciones de Dios. Y en particular al respecto de las doctrinas y las promesas y la evidencia. Esa es nuestra parte. Y la parte que Dios tiene que hacer es llevarnos a superabundar en esperanza. El griego contiene el sentido de estar, de algo que sobresale, que está en exceso, que está muy grande, que no puede haber nada más que esto. En otras palabras, se traduce más abundantemente. Perdón, en otras partes de la Biblia se traduce más abundantemente. La anticipación llena nuestra alma y nuestro corazón. Nosotros hacemos nuestra parte al creer y entonces Dios nos da esta fuerte, superabundante esperanza. Y voy a comenzar a avanzar a la conclusión. ¿Qué es lo que tú estás anticipando? ¿Qué es lo que debes anticipar? Bueno, pues debes anticipar dos cosas en general. Debes anticipar el resto de tu vida. Tienes que tener expectativa el resto de tu vida, no solamente al respecto de la gloria. Dos cosas diferentes, me explico. A veces pensamos que la esperanza o la anticipación se refiere solamente a la eternidad. No, también se refiere a lo que queda de tu vida, a tu caminar en este peregrinaje espiritual, porque el Señor está contigo. Tienes comunión con Él. Él escuchará de forma directa, te guiará, te usará en su servicio, te bendecirá y te ayudará. Y tú entonces anticipas lo que hay delante de tu vida, sin importar cuánto tiempo quede. Tú tienes esperanza, tienes certeza de que la mano de Dios estará
contigo. Lo que tú atraviesas en este momento te entrena y te capacita para alguna responsabilidad o privilegio o servicio que Dios te dará en el futuro. Tal vez es así, pero tú esperas y tienes la anticipación de que Dios lo sabe todo. Confías en su provisión y su cuidado. Entonces tienes el resto de tu vida, muchos años o pocos años, lo tienes en esperanza para poder experimentar su poder y su bondad y su guía a ti. Él te santificará. Él te dará luz espiritual, aumentará tu conocimiento y tu entendimiento y te librará muchas veces de muchas cosas. Tú clamarás a Él y sabrás que tienes con toda certeza su bendición, te fortalecerá y te preparará y hará cosas en tu vida que te traerá a orar y que te llevará a clamar a Él y le bendecirás. Cuando el resultado es un flujo de evidencia de su bondad, le bendecirás y harás todas estas cosas. Y tú anticipas todo esto. Mi anticipación no es una temporada de calma relativa, sino mi anticipación es anticipar las muchas cosas que Dios en su bondad hará a través de mí y por mí y a través de todo su pueblo y por todo su pueblo hasta el final, a través de lo cual probaremos su fidelidad y le amaremos y nos maravillaremos ante Él y le conoceremos. Así que el Dios de esperanza es el Dios que nos dará anticipación para esta vida y también para la siguiente. Y después, claro, el momento que llegue nuestra muerte o el momento en el que Cristo sea revelado, lo que sea primero, lo que vayamos a experimentar y entrar en la recepción, en el salón de recepción del cielo. ¡Qué maravilloso! No lo podemos representar. Un salón de recepción maravilloso, grandísimo, y ahí veremos a Cristo. Y ahí veremos a todos aquellos a quienes hemos conocido que han partido de este mundo antes que nosotros. E incluso si vamos al cielo antes de que Cristo vuelva, estamos allí como almas sin cuerpo en el paraíso de Cristo. La Escritura nos dice que nos reconoceremos los unos a los otros y veremos todos aquellos que hemos conocido, que han confiado en Cristo, que han ido allá antes que nosotros. Incluso aquellos grandes personajes en la Biblia y personas en nuestra propia vida. Es un gran salón de recepción, de reconciliación y maravillamiento y amor. Y veremos a los ángeles y veremos a Cristo, ante todo a Cristo mismo, un Salvador visible, la anticipación de todas estas cosas. Pues que Dios, a través del Espíritu, nos llene de gozo y paz. A través de la fe, en el creer, mediante el creer, de modo que abundemos, superabundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Una última frase aquí que nos da el apóstol. Comienza el versículo con el Dios de esperanza. Él es el que es el autor de la esperanza y el que asegura la esperanza para su pueblo. Y esto viene a nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Al final del versículo se nos explica esto. ¿Qué certeza? Esta certeza de que si tú crees y confías en Él, en vez de una cosa diferente, aunque yo no quiero despreciar ciertas cosas que podemos hacer, porque hay veces que cuando recibimos golpes en la vida, tenemos el privilegio de compartir nuestras cargas con otro creyente. Pero como dije, este no es nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo es creer. Lo que primero tenemos que hacer es meditar y pensar. Y Dios nos recompensará a través del Espíritu con un gran brote de gozo y paz al anticipar su bendición en esta vida y en la eternidad. Pero la certeza de esto a través del poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, tanto se ha hecho ya. Cristo se encarnó, entró a este mundo, el milagro de la encarnación. Esto fue a través del poder del Espíritu. Y
Él fue levantado de los muertos a través de su poder también, claro, pero también a través del poder del Espíritu. Cuando fuiste convertido, tu terco corazón rebelde fue derretido. Solamente Dios pudo haberlo hecho. El poder del Espíritu Santo solamente lo pudo hacer. Esta vida espiritual entró en ti a través del poder del Espíritu. La evidencia del poder del Espíritu está a nuestro alrededor. Y a través de este poder ciertísimo e infalible, Dios nos ayudará y nos hará superabundar en gozo y en expectativa. Él me ayudará a atravesar todo problema, me dará una perspectiva correcta en toda situación en la vida. Dios continuará obrando y la expectativa de lo que Dios hará en la eternidad y lo que yo recibiré también por la gracia, solo por la gracia. Así que este es el versículo que tenemos aquí. Dios es el autor de la anticipación, el que asegura la anticipación. Él es la raíz de esta anticipación, o más bien, perdón, la raíz de esta anticipación es creer las doctrinas y las promesas, la evidencia. Después Dios, por su lado, nos bendecirá una vez más con todo gozo y paz, interacción, comunión. Y el resultado de esto será incluso superabundar en esperanza o expectativa, que llenará de gozo nuestra alma y nos ayudará a avanzar. Es la esencia de la certeza en un versículo. Y entonces tenemos la certeza explicada en un versículo, y esto es lo que necesitamos. Ve a casa, lee el versículo, intenta tú en tu mente tener claras estas cosas, y esto será la raíz de la certeza y la esperanza el resto de tu vida.